Reacciones de alquenos. En este caso vamos a trabajar primero con reacciones de adición. Recuerde que los alquenos, como son compuestos orgánicos insaturados, o sea que le faltan dos hidrógenos, en este caso pueden sufrir saturación o adición. ¿De qué? Puede ser adición de agua para formar alcoholes, que es la inversa de la deshidratación. Puede ser para formar haluros de alquil, que es la inversa de la deshidrohalogenación. Puede ser para formar dialuros de alquil, que es la inversa de la que vimos anteriormente, que fue la deshalogenación de dialuros de alquil. Entonces vamos a empezar primero con las de adición. En este caso, la primera sería, a ver, adición de hidrácidos. Vamos a hidrácidos. De hidrácidos. Imaginemos, como siempre ponemos de forma general, me confirman que pueden escuchar bien y se ve la pantalla antes de Sí. continuar. Muy bien. Entonces, se está grabando también, van a tener la videoconferencia grabada. Entonces, imaginemos que usted tiene un alqueno, que en este caso sería simbolizarlo así, ¿verdad? Y va a adicionar un hidrácido. Aquí nosotros en esta primera parte no vamos a especificar la regla de Markov-Nikov porque estamos hablando de un alqueno que se ve tipo general, que no estamos asumiendo dónde o cuál carbono de ellos tiene más hidrógeno o cuál tiene menos, viceversa. ¿Qué usted va a hacer? Simplemente va a adicionar un hidrógeno acá y el haluro, perdón, y el halógeno de este lado. Entonces formaríamos lo siguiente. Aquí ya usted no va a tener un doble enlace, sino un enlace sencillo, que en este caso sería un enlace sigma. Y entonces ahora el alcano, la sustancia orgánica, en vez de ser plana, va a ser tetraédrica, o sea, tipo haluro de alquil. Entonces, en el primer carbono yo adicioné el halógeno y en el segundo adicioné el hidrógeno. Entonces, estamos diciendo que este es un alqueno que sufre una adición de de hidrácido y obtengo entonces un haluro de alquil. Haluro de alquil. Haluro de alquil. Ahora imaginemos que tengo un ejemplo. Y en este caso vamos a poner cómo es que se utiliza la regla Markov-Nikov. Entonces, imaginemos, yo tengo, no sé, tengo CH3, CH doble enlace, C, aquí un metil y aquí tengo otro metil. Ese es un alqueno que va a sufrir una hidrohalogenación. Entonces, acá yo tengo, imaginemos, ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, si lo vemos como un gas, ¿verdad? ¿Qué dice la regla Markov-Nikov? El positivo se adiciona a donde hay más hidrógeno y el negativo a donde hay menos. De qué se está hablando ahí? Por ejemplo, si usted analiza el hidrácido, ahí tenemos el hidrógeno que es el positivo y el cloro es el negativo. Ahora nos vamos a los dos carbonos que tienen el doble enlace. Tengo que uno de ellos tiene un hidrógeno y el otro no tiene nada. Usted va a adicionar el hidrógeno a donde hay más hidrógeno y el cloro, que es el negativo, a donde hay menos hidrógeno. Es como que, bueno, el criterio es que usted adiciona hidrógeno donde hay más, como que hidrógeno atrae hidrógeno. Veámoslo así. Pero no es tanto por ese asunto, sino es porque
Primero se forma un carbocatión, como yo les he comentado en muchas ocasiones, y el carbocatión más estable es con la carga positiva aquí y la carga negativa entonces acá. Y si usted analiza entonces, ¿qué vamos a estar viendo? Que el hidrógeno, que es positivo, entonces va a ir al negativo del alqueno y el cloro, que es el negativo, va a ir al que tiende a ser positivo del alqueno. Y ese es el asunto. O sea, por eso es que uno aplicando las reglas y sin hablar del mecanismo de reacción, usted dice el hidrógeno va al que tiene más hidrógeno y el negativo va a donde hay menos hidrógeno. Esto es en el caso de una sustancia que tiene hidrógeno y otro elemento o grupo de átomos que es negativo. Pero puede ser otra sustancia que usted tenga que no necesariamente tiene que ser hidrógeno. Simplemente si usted tiene una parte positiva y una negativa. El positivo va a donde hay más hidrógeno y el negativo a donde hay menos hidrógeno. Y es por el asunto del carbocatión más estable. Entonces, terminado eso, ¿qué usted va a tener? Recuerde que esta parte de aquí atrás se queda igual. Este primer carbono que tenía un hidrógeno ahora va a tener dos. Ahora tenemos CH2. Recuerde que ya no tiene doble enlace, tiene un enlace sencillo. Y en ese carbono adicionó un cloro, lo vamos a poner aquí arriba. Y aquí abajo vamos a poner el metil que tenía y de este lado el metil. Estamos diciendo que de dos compuestos obtuvimos uno. Y por eso se llama adición. Un compuesto se adiciona en el otro y se obtiene un solo. Ahora, ¿cómo eso lo nombramos? Por ejemplo, recuerda que tiene que empezar a numerar, atendiendo a darle el menor número posible a los dos carbonos que tienen el doble enlace. En este caso, da igual para los dos carbonos que tienen el doble enlace por donde usted numera, porque le va a tocar igual número 2 al primero. Pero como ya tenemos un metil, entonces vamos a procurar de que ese metil tenga un menor número posible. Entonces, lo vamos a hacer de derecha a izquierda. Entonces sería 1, 2, 3 y 4. Entonces el nombre sería como 2-metil. El doble enlace se encuentra en el número 2, sería, perdón. Y la cadena es de 4 átomos de carbono, sería entonces metil, put, 2, eno. Y a mano derecha tenemos entonces el haluro de alquil. Haluro porque tiene un halógeno, alquil porque es un radical que está enlazado a ese halógeno. Entonces, igual, vamos a numerar para darle el menor número posible a los sustituyentes. En este caso tengo que numerar de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4. Entonces, en el número 2 que tengo metil y tengo cloro. El que inicia primero sería entonces el cloro. Sería entonces 2 cloro, según el orden alfabético. Luego seguimos con el metil. 2 metil. La cadena principal se nombra como un alcano. Como tiene 4 átomos de carbono, entonces sería butano. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Sí, se entiende. Ok, perfecto. Entonces vamos a seguir con otra. Otra que sea de adición también. Ustedes se acuerdan de la halogenación, que la van a realizar también en el laboratorio la semana que viene. Porque después de que obtengan un alqueno, que en este caso va a ser eteno o etileno, la van a halogenar. Y también sería una reacción de adición. A ver, adición de hidrácidos, entonces ahora sería
Halogenación. Halogenación. Entonces recuerde que ahí lo que usted adiciona es alcano. Perdón, un alcano. Un halógeno, pero ese halógeno es diatómico. Bien, aquí, bueno, antes de esa me falta todavía perdón, tengo que poner la que es contraria a la que hicimos ahora mismo, que es la adición anti-Markov. Anti-Markovnikov. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Que usted va a aplicar lo inverso que aplicamos arriba. A ver, yo para ahorrarme tiempo. Porque tenemos aquí ahora la anti-Markovnikov. Como su nombre lo indica, es anti. O sea, yo voy a hacer lo inverso que hice anteriormente. ¿Cuándo usted puede identificar o cuándo ocurre que es un anti-Markovnikov? Cuando usted tiene aquí encima de la flechita esto que se ve acá. Eso es un peróxido orgánico. Entonces, cuando usted vea ROOR, quiere decir que es una anti-Markovnikov y usted va a hacer lo contrario. O sea, quiere decir que, por ejemplo, usted había dicho que el hidrógeno es el positivo y el cloro es el negativo. Ahora vamos a adicionarlo de forma inversa. Usted va a adicionar el hidrógeno a donde hay, va a adicionar el hidrógeno a donde hay menos hidrógeno, mírenlo aquí, sería aquí, y el cloro a donde hay más hidrógeno. Y ocurriría entonces lo inverso. Ahora, ¿qué yo voy a tener? Yo voy a tener lo siguiente. Déjame copiar esto para. Ay. Entonces yo voy a tener lo siguiente. Ay, ¿qué es lo que pasa aquí? A ver, ¿qué estoy diciendo? Que donde había más hidrógeno, adicioné cloro, entonces yo voy a tener cloro aquí. Y donde había menos hidrógeno, adicioné hidrógeno. Entonces voy a tener un CH, ¿verdad? Sería CH aquí. O sea que hicimos totalmente lo inverso. Y eso sería anti-Markovnikov, que eso se da cuando usted tiene aquí arriba de la flechita peróxido orgánico, ROOR. Si no tiene nada, ya usted sabe que va a aplicar Markovnikov, que el positivo va a donde hay más hidrógeno y el negativo a donde hay menos. Ahora el nombre cambiaría, o sea, el nombre del que está a la derecha, entonces tendríamos que numerar. En este caso le vamos a dar prioridad al halógeno, que es el cloro.
porque predomina sobre la cadena hidrocarbonada. Entonces aquí sería, y porque es el sustituyente principal como tal, comparándolo con el metil. Entonces yo diría uno, 2, 3 y 4. Entonces el nombre sería 2-cloro, 3-metil. La cadena es de 4 átomos de carbono y por lo tanto sería butano. O sea que si usted entendió el de arriba, este también lo entenderá, que también es muy fácil. Y esa es otra reacción de adición de alqueno o adición a alquenos. La otra que vamos a ver ahora es la adición de halógenos, que se llama halogenación. Entonces, imaginemos como siempre, tenemos un alqueno. Esta es mucho más fácil todavía. Alguien levantó la mano, Jimena. Profe, una pregunta. En la anterior, el R que va arriba, entonces eso significa que tenemos que usar la regla. Sí, que sería anti-Markovnikov. Pero si no lo tiene, Entonces sería Markovnikov, ok, está bien, gracias. siempre. Entonces, aquí, la adición de la halogenación de alquenos. ¿Usted se acuerda que cuando vimos la halogenación de alcanos lo hicimos en presencia de luz ultravioleta? En este caso, no es con luz ultravioleta, sino con tetracloruro de carbono. El tetracloruro de carbono no actúa como un reactivo, sino como un medio. Es como que se utiliza para yo mantener el halógeno ahí disuelto, o sea, disuelto en tetracloruro de carbono. Entonces ya cuando yo lo adiciono junto, tetracloruro de carbono junto con el halógeno al alqueno. Y se hace entonces una adición. El tetracloruro no reacciona con ninguno de los dos. Al final vamos a tener entonces dos compuestos, el tetracloruro, que es el disolvente, y, y el dialuro de alquil que se va a formar, que estaría entonces ahí disuelto. ¿Qué vamos a ver? Aquí es mucho más fácil que la anterior. Usted tiene, por ejemplo, que ese halógeno lo puede representar así como X enlazado a X. Uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, simplemente usted adiciona uno aquí y el otro acá, sin tener en cuenta cuál tiene más o cuál tiene menos, porque al final va a ser uno a cada uno y por lo tanto no es obligado tener en cuenta eso. Cuando yo lo adiciono, entonces pasa de ser un compuesto plano a un compuesto tetraédrico. Entonces tendríamos carbono, ¿verdad? Enlazado a carbono, y en cada uno de ellos vamos a tener entonces X. Entonces partimos de un alqueno a un dialuro de alquil. ¿Se acuerda que la semana pasada la vimos al revés? La vimos al revés y obtuvimos entonces un alqueno, pero en este caso fue usando zinc en polvo. Y eso se obtuvo en vez de un halógeno, ¿verdad? No se obtuvo halógeno, sino una sal. Entonces, volviendo aquí de nuevo, vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos que yo tengo
eh, CH3, CH, doble enlace, C, el mismo de arriba, vamos a ver. Imaginemos que yo tengo ese y lo voy a halogenar. Imaginemos con bromo. De forma específica le llamaríamos una bromación. Si es con cloro, cloración. Usted entonces puede ver el bromo así. Recuerde que hay uno que es positivo y el otro es negativo. No estamos diciendo cuál es quién, porque da igual. Usted poner cualquiera de los dos. Entonces usted va a adicionar un bromo aquí y otro acá. Pero recuerde que uno de esos enlaces se rompe, que es el enlace pi, y se queda el enlace sigma. No estamos viendo el mecanismo de reacción, por lo tanto usted no va a ver tantos detalles de cómo es que se forma el carbocatión y así. Si vemos el mecanismo sería mejor eh, en presencial. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar CH3, CH, ahora con un bromo. Una cosa, esa adición es una adición cis. Adición cis. Adición cis quiere decir que los dos halógenos se aportan del mismo lado. O sea, que usted, por ejemplo, cuando haga la halogenación, usted va a poner los dos halógenos del mismo lado. Por ejemplo, yo voy a poner el bromo, lo voy a poner aquí arriba, ¿verdad? Y en el otro también lo voy a poner arriba. O sea, del mismo lado. Y aquí tengo el otro metil. Profe, Y así. Ajá. o sea que no puedo poner un bromo arriba y uno abajo, es lo que usted No, dice. exactamente. Ah, Los dos del mismo lado. Deme en un momento, tengo una llamada. Un segundo. Bien, estamos por aquí de nuevo. Les había comentado, esa adición es cis, que es del mismo lado. Tú aportas los dos halógenos del mismo lado. Entonces, si nombramos el de abajo, es igual que el que nombramos aquí. Yo lo voy a copiar y lo voy a pegar para ahorrar tiempo, ¿verdad? Este documento que se va a generar un documento PDF, yo se lo voy a enviar para que lo tengan. Eso que estamos haciendo ahora. O sea, que no se preocupen tanto por copiar. ¿Qué más? El nombre del que está a la derecha. Tengo el dialuro de alquil. Recuerden que dialuro de alquil es porque tiene dos halógenos. Tenemos ahí, ¿verdad? Se me olvidó ponerle el otro apellido. Dialuro de alquil vecinal. Vecinal porque son adyacentes. O sea, un halógeno enganchado a un carbono que está al lado, ¿verdad? Del mismo carbono que... Los dos carbonos están uno al lado del otro. Ya, eso es adyacente o vecinal. Ahora, si nombramos ese alqueno, ese haluro de alquil o dialuro de alquil que está ahí, sería de la forma siguiente.
Recuerda que usted tiene que adicionar números, ¿verdad? Ahí tengo los dos bromos. Los dos bromos quedan a la misma posición, iniciando a numerar por donde yo quiera. Si yo, por ejemplo, inicio a numerar del lado derecho o izquierdo, al primer bromo le toca un número 2. Da igual. Pero tengo entonces un metil. Ese metil, vamos a ver si se le da un número pequeño. Entonces vamos a iniciar a numerar de derecha a izquierda. Entonces sería 1, 2, 3 y 4. Recuerda que tiene que empezar a numerar o a nombrar los sustituyentes respecto al orden alfabético. Tengo bromo y bromo. Entonces sería en el 2 tengo un bromo y en el 3 también. 2,3 sería como dibromo. Luego tengo un metil en la posición 2. Entonces sería 2 metil. La cadena es de 4 átomos de carbono, entonces sería terminado en butano. Y ahí terminó la tercera reacción del día. ¿Alguna pregunta? Entonces, por lo que vemos, todo se entiende. Ahora vamos a ver otra adición. Usted ve que tiene que tener pendiente que aquí estamos adicionando halógeno, pero en presencia de tetracloruro de carbono. Ven que es tetracloruro de carbono. Tienen que tener eso bien presente, porque si utilizamos agua, como el que vamos a ver ahora, es diferente. Entonces, el número 4. Miren, aquí no tengo el espacio ahí, pero déjenme ponerlo más pequeño para ponerle más detalle, para diferenciarlo del de abajo. Ok, aquí esto lo voy a poner más pequeño. Entonces, es adición de halógeno, que es una halogenación igual, o sea, lo voy a borrar, pero es una adición igual, una halogenación igual. Adición de halógeno en tetracloruro de carbono. Adición de halógeno en tetracloruro de carbono. Porque vamos a ver algo diferente ahora. Ahora yo voy a tener una adición. Aquí al final le podemos poner halogenación. Entonces voy a poner aquí ahora adición de halógeno en agua. Entonces, entre paréntesis, no, no es una hidrohalogenación. Vamos a ponerle formación de aloidrina. ¿Qué es una aloidrina? Es un haluro de alquil que tiene un OH, o sea, un hidroxilo. O diríamos que es un alcohol halogenado. Básicamente eso. También hay video de ese tema. Imaginemos que usted tiene un alqueno. Ese alqueno ahora va a adicionarle un halógeno. Pero en vez de ser con tetracloruro de carbono, usted va a usar agua como medio.
Así que lo tenemos en el laboratorio. Usted cuando vea que dice de que agua de bromo, ese es eso mismo, es bromo disuelto en agua. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando yo hago eso, yo voy a tener lo siguiente. Yo voy a tener aquí el halógeno, que lo puedo ver así, y hay uno que es positivo y otro que es negativo. Pero ahora tengo la incidencia del agua. El agua la puedo ver como HOH. Aquí en el halógeno, vamos a ponerlo un poco más grande. Aquí en el halógeno usted tiene uno que es positivo y otro que es negativo. Entonces, aquí tú tienes uno que es positivo y otro que es negativo. En el agua, recuerde que el hidrógeno es el positivo y el OH es el negativo. Si nos vamos aquí, imaginemos que, o sea, no se ve, ¿verdad? Pero imaginemos que el carbono de la izquierda es el carbono positivo y el carbono de la derecha, entonces vamos a ponerlo al revés. El carbono de la izquierda es el carbono positivo y el carbono de la derecha negativo. Usted va a adicionar, por ejemplo, el halógeno, que es el positivo, al carbono, que es negativo. Y el OH, que es el negativo del agua, al carbono positivo del alqueno. Y te forma entonces una especie de alohidrina. Lo otro que te queda, que es el halógeno que falta, por ejemplo, la X, X negativa, se va a enlazar entonces con el hidrógeno y te formaría un hidrácido. A ver, ¿cómo es eso? Vamos a ver ahora. Ok, entonces yo tengo que me va a formar ahora un compuesto tetraédrico. Ya el doble enlace no va a estar porque se está saturando, se está adicionando. Recuerde que yo al primer carbono le adicioné OH. A la adición en este caso es contraria, es trans. Trans quiere decir que es uno arriba y uno abajo. O sea, contrario. A diferencia del primero que vimos que es del mismo lado. Entonces aquí yo voy a tener, si pongo el OH arriba, en el otro carbono voy a poner el, el halógeno abajo. Recuerde que me falta todavía un halógeno y un hidrógeno, entonces sería HX o un hidrácido. Estamos diciendo que a partir de un alqueno que le adiciona, que lo halogeno, ¿verdad? En presencia de agua, voy a obtener una alohidrina. Alohidrina y un hidrácido. Si yo quiero hacer un ejemplo, imaginemos, qué sé yo, que yo tengo, bueno, el mismo alqueno de ahorita. A ver si... Imaginemos ese y yo lo voy a halogenar, ¿verdad? Imaginemos que yo voy a adicionar cloro y lo voy a hacer en presencia de agua. Ah, pero mire, recuerda que usted tiene que analizar de que estos dos carbonos que tienen el doble enlace, uno de los dos va a ser positivo y el otro negativo. Recuerde que el más sustituido es el que va a ser el positivo. Por lo tanto, este carbono va a ser el positivo y este otro carbono el negativo. Ah, entonces déjame ver si yo digo que el cloro, ¿verdad? El cloro, así, uno es positivo y el otro es negativo, ¿verdad? Y el agua, recuerde que usted la analizó así también. Una es positiva y la otra es negativa.
Usted solamente tiene que estar pendiente de que tiene que adicionar un halógeno y OH. Ya. El halógeno que va a adicionar es positivo y por lo tanto va a ir al carbono negativo, porque son cargas opuestas. Entonces, yo voy a tener lo siguiente. A ver, en el primer carbono que tiene el doble enlace, yo voy a adicionar entonces, ¿qué? Sería el cloro, ¿verdad? Entonces voy a poner cloro por aquí. Vamos a ponerlo abajo. Voy a tener cloro y arriba voy a poner entonces OH. Y ya tengo la alohidrina. Ven que el OH lo adicioné al cloro, al carbono que es positivo y el cloro al carbono que es negativo. Pero recuerda que me forma también más ácido clorhídrico. ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, vamos a nombrar. El primero, recuerde que lleva el mismo nombre de acá, lo vamos a copiar también para ahorrar tiempo. Estamos usando el mismo alqueno. Entonces ya cuando adiciono el halógeno y el OH, lo convierto en un alcohol. Entonces, ¿cómo se nombra como un alcohol? Recuerde que se le da prioridad al OH. Entonces, la nomenclatura, la numeración empezaría de derecha a izquierda para que el OH tenga un menor número posible. Entonces, ¿cómo sería? Sería 1, 2, 3 y 4. Nombramos primero los sustituyentes, diferente del OH. En este caso tengo metil y cloro. Lógicamente va primero el cloro, sería entonces 3 cloro. En el 2 tengo un metil. La cadena es de 4 átomos de carbono, entonces sería but. En el 2 tengo el OH, entonces sería 2 ol. 3 cloro, 2 metil but, 2 ol. Sería entonces el nombre de esa alohidrina. Recuerde que es alohidrina porque es un alcohol halogenado. Entonces ya vimos 4, todavía falta. Recuerde que yo les había dicho que alquenos es mucho más extenso y por eso teníamos que aprovechar el día de hoy, ya sea virtual o presencial. Hay que darla. Después se nos complica. Otra que vamos a ver ahora. A ver, esa fue adición de halógeno en agua. Entonces ahora vamos a ver otra adición, que en este caso sería la hidratación. Y que la hidratación entonces es la inversa de la deshidratación, lógicamente, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerlo como adición de agua primero. Adición de agua. Hidratación. Como siempre, tengo un alqueno de forma general y voy a adicionar agua. Recuerde que la reacción, igual que la anterior, es una reacción reversible en medio ácido. Usamos ácido sulfúrico. En este caso, si es una adición de agua o hidratación, no se calienta. Si fuera, por ejemplo, una deshidratación, sí se calienta, como la que ustedes van a ver la semana que viene en el laboratorio. ¿Qué usted va a hacer? Va a ver el agua igual como la vimos anteriormente. Usted tiene, por ejemplo, hidrógeno y OH.
¿Qué tiene? El hidrógeno es positivo y el OH es negativo. Como dice Markovnikov, o sea, vamos a aplicarlo aquí. Usted va a adicionar el hidrógeno a donde hay más hidrógeno y el OH, que es el negativo, a donde hay menos hidrógeno. Aquí claramente no se puede ver porque es general lo que estamos viendo aquí, pero así es que se analiza. Entonces, imaginemos que el que tiene más hidrógeno, que sería entonces el negativo, ¿verdad? Es este carbono. Y el que tiene menos hidrógeno, que es el positivo, entonces sería este carbono. Ahora yo adicionaría entonces este hidrógeno acá y el OH, vamos a darle la vuelta por aquí, acá. Y me quedaría entonces la formación de un alcohol. Recuerde que aquí el compuesto ahora es tetraédrico. Adicioné al primero OH, ¿verdad? Y al siguiente H. Aquí no importa, usted puede ponerlo arriba, abajo, el hidrógeno y el OH, no importa porque es hidrógeno que usted está adicionando. Entonces, ¿qué tengo? Que a partir de un alqueno obtuve un alcohol. Eso es hidratación. Ah, pero yo voy a hacer entonces lo mismo que siempre. Voy a copiar este porque... Ay, voy a copiar este. Vamos a usar como ejemplo. Imaginemos que yo voy a adicionar agua. La reacción es reversible y es utilizando ácido sulfúrico. Entonces, aquí, a diferencia de arriba, sí yo tengo claramente quién es el que tiene más hidrógeno y quién tiene menos. Entonces, aquí yo tengo el agua que la puedo ver así. Entonces, ¿qué hago? Adiciono el hidrógeno a donde hay más hidrógeno, que sería, por ejemplo, acá, y el OH a donde hay menos, que sería aquí. Eso es adición Markov-Nikov. Ah, entonces voy a tener lo siguiente. Entonces recuerde que ahora ya no voy a tener un enlace adicional. ¿Qué hicimos? Adicionamos un hidrógeno al carbono número 2, entonces ahora tenemos dos hidrógenos. Y adicioné OH al tercer carbono, que sería así. Y ya entonces tengo mi alcohol, que también ya la semana pasada aprendimos a nombrarlo. Entonces, ¿cómo usted lo nombra? Recuerde que tiene que numerar. Tiene que elegir la cadena principal que por lo menos tenga un OH. En este caso, claramente se ve que es la lineal. Y va a numerar entonces atendiendo a darle menor número posible al OH. En este caso, diríamos que sería 1, ¿verdad? De aquí, de derecha a izquierda. 1, 2, 3 y 4. Ah, entonces sería como nombrar los sustituyentes o radicales. En este caso es el metil. Sería 2-metil. La cadena es de 4 átomos de carbono, entonces sería 2-metil, but. El OH está en el 2, entonces sería 2-ol. 2-metil, but, 2-ol. Anteriormente uno decía 2-metil, 2-butanol. No, esa es ya la vieja. Estamos actualizados ahora. Vamos a trabajar con esta que es la actualizada. ¿Esa tienen alguna pregunta?
Espero que se entienda. En caso de, recuerda que tiene videos para que repase. Seguimos trabajando. Bueno, Aura levantó la mano. No, fue sin querer. Ok. Entonces, ¿cuál falta de adición? ¿Ah? La hidrogenación, que es muy básica. Tenemos la hidrogenación. Déjame ver. Sería 6. Adición de hidrógeno. Hidrogenación o hidrogenación catalítica, como lo decimos, porque es por la acción de un catalizador. Entonces, imaginemos que yo tengo un alqueno y voy a adicionarle hidrógeno. Para cada doble enlace yo necesito 2 hidrógenos. Si yo quiero, por ejemplo, saturar 2 dobles enlaces, entonces tendría que usar 2 moléculas de hidrógeno o 2 veces H2, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a usar un catalizador. Un catalizador. Vamos a simbolizarlo primero como catalizador. Entonces, ¿qué es lo que usted va a decir? Bueno, también usted puede decir que el hidrógeno, lo podemos ver así, hay uno que va a ser positivo y otro que va a ser negativo. Aquí en el caso de, si no estamos viendo el mecanismo de reacción, usted va a adicionar un hidrógeno a cada uno de los 2 carbonos que tienen el doble enlace. Y entonces, obviamente, el enlace pi ya no lo va a tener. Por un asunto que se explica en el mecanismo de reacción, que no lo estamos viendo ahora. Cuando usted adiciona, ahora va a saturar. Estamos partiendo de un compuesto insaturado a uno saturado por completo. Entonces, vamos a ver ahora enlaces sigma o enlaces sencillos, donde usted adicionó un hidrógeno a cada uno de los carbonos que tenían el doble enlace. Y hemos pasado de un alqueno a un alcano por medio de una hidrogenación catalítica. Pero imaginemos que yo tengo un alqueno, que vamos a seguir usando el mismo porque nos hace mucho más cómodo, ¿verdad? Entonces tenemos ese alqueno y yo voy a adicionarle, voy a hidrogenarlo, ¿verdad? Y vamos a usar entonces platino como catalizador. ¿Qué estamos diciendo? Que vamos a tener un hidrógeno positivo y otro hidrógeno que es negativo. Para yo ver el asunto ese de cuál es positivo o cómo es que ocurre, eso es en el mecanismo de reacción, pero no lo estamos viendo de esta forma. Vamos a ponerlo al revés para que se me haga mucho más fácil aquí. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a adicionar el negativo al positivo y el otro al negativo. Claro, eso usted no lo está viendo, o sea, cuando usted lo vea de forma así rápida, usted no va a estar haciendo esos garabatos. Usted simplemente va a adicionar los 2 hidrógenos y ya, porque no está haciendo el mecanismo de reacción. El mecanismo de reacción se utiliza una lámina de platino, por ejemplo, en la que usted va a adicionar los 2 hidrógenos o va a adicionarle el gas hidrógeno a la lámina y se van a incorporar los 2 hidrógenos. Como que usted tiene la lámina aquí de platino y luego va a tener los 2 hidrógenos enlazados al platino. Y cuando usted viene adicionando el alqueno, hay uno de los 2 carbonos que es negativo y el otro es positivo. El negativo va a usar los 2 electrones del enlace pi y se va a llevar ese hidrógeno. Y esos 2 electrones que están aquí se vuelven hacia el platino.
y entonces se forma un carbocatión. En este caso, ese carbono, ¿verdad?, se va a volver carbocatión. Y ahí sigue entonces el mecanismo, pero aquí no estamos explicando, no nos estamos basando en el mecanismo. Simplemente lo estamos viendo de forma general, o sea, mecánica. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, usted va a saturar ese alqueno y va a obtener entonces un alcano, que sería CH2, CH, metil y metil para acá abajo. Tenemos un alcano a partir de la hidrogenación catalítica de un alqueno. Entonces ese alcano, ya usted sabe nombrarlo, sería 1, 2, 3 y 4. Entonces sería 2-metil, la cadena es de 4, butano. Ese es uno de los más fáciles, o sea, de las reacciones. Simplemente usted adiciona hidrógeno donde usted quiera. Digo, los dos carbonos que tienen el doble enlace. ¿Y cuál otra falta? A ver si no se me ha escapado alguna. Hicimos esa, hicimos esta también la vimos esta. Bueno, nosotros vimos más de la que está en la presentación. Y vamos a ver ahora oxidación. Aquí tengo la oxidación con ozono, tengo la oxidación con permanganato de potasio, que dependiendo del medio, si es ácido o básico, da diferente. Y tengo también la combustión. La polimerización no la vamos a ver hoy. Usted va a tener un trabajo que va a realizar de polimerización, basado en los distintos tipos de polimerización, porque hay polimerización catiónica, aniónica, por radicales libres, condensación y todo eso. Vamos a ver ahora, para terminar, la parte de oxidación. Sería la número 7. Oxidación. Oxidación con ozono. A diferencia de los alcanos no se pueden oxidar. Usted se acuerda de eso. Ni pueden reaccionar con ácidos ni con base. Usted pudo notar que los alquenos sí pueden reaccionar con bases porque actúan como base de Lewis o Lewis. Y los alquenos también se pueden oxidar, ya sea con ozono, con permanganato de potasio, como también la combustión. Bueno, la combustión es también característica de los alcanos porque es de todos los compuestos orgánicos. Imaginemos, como siempre, usted tiene un alqueno, pero este alqueno lo vamos a poner mucho más específico, porque dependiendo del tipo de alqueno que usted tenga, usted va a tener entonces la obtención de un compuesto diferente. Vamos a poner algunos casos. Caso número 1. Vamos a ponerle caso A. Cuando usted tiene, por ejemplo, un alqueno de esta forma, esas R que estamos poniendo ahí son radicales, son grupos, por ejemplo, radicales alquil o alquilo, que puede ser metil, etil, propil, lo que sea. Entonces usted puede tenerlo igual o diferente. Si son iguales, entonces se va a asumir que el alqueno en cuestión que tenemos aquí es un alqueno simétrico. Si usted lo parte a la mitad, ¿verdad? Entonces estamos diciendo eso, si lo parte a la mitad, ambos lados van a ser iguales. Eso es simétrico. Alqueno simétrico. Ese alqueno, si usted lo pone en contacto con el oxidante, que en este caso es ozono, usted primero lo va a poner en contacto con ozono. Vamos a poner 1 primero, ozono, y 2 con zinc. En este caso vamos a hacerlo usando agua. Puede ser usando alcohol también, o sea, etanol. En el caso de nosotros vamos a hacer usando agua. Cuando ocurre la oxidación,
con permanganato con ozono, vamos a ver una ruptura de cadena. A diferencia de lo que hemos visto anteriormente, no hay ruptura de cadena. En este caso sí. Se rompe la cadena por aquí. Y voy a tener dos compuestos distintos. El lado izquierdo me va a dar un tipo de compuesto y el lado derecho también. Como los dos carbonos que usted está analizando, que tienen el doble enlace, tienen cada uno un hidrógeno, entonces se forman aldehídos. ¿Cómo así? Bueno, tú vas a formar un aldehído de esta forma. O sea, sería así. Pero también, ¿verdad? Son dos. Sería entonces con el R2, carbonilo, hidrógeno. Y el zinc también, que va a formar otro. El zinc se utiliza como reductor. Después de que usted oxida, entonces utiliza el zinc para eliminar una casita, una especie de casita o ciclo que se forma con los tres oxígenos del ozono. Entonces se forma al final hidróxido de zinc. ¿Qué estamos diciendo? Que se forman entonces un aldehído, que vamos a llamar aldehído 1, y un aldehído 2. Y el hidróxido de zinc a partir de este alqueno. Pero de esa forma, ¿verdad? Ahora imaginemos que usted tiene un alqueno más sustituido, que es caso B. Usted tiene un alqueno, imaginemos que a ese primer carbono que tiene el doble enlace, usted le sustituyó ese hidrógeno por un radical. Entonces va a tener carbono enlazado a otro radical. Está más sustituido ahora el alqueno. Vamos a llamarle R2. Tengo mi doble enlace y el otro carbono lo dejo igual, con su hidrógeno. Entonces aquí vamos a llamarle R3. Como siempre, primero con ozono, o 3, y luego con zinc. Entonces usted va a romper la cadena aquí y va a tener dos compuestos. Va a tener uno diferente. Ahora sí son diferentes los dos, son compuestos diferentes. El de la izquierda, si usted analiza, se va a parecer a una cetona. Usted simplemente tiene que tener pendiente que cada uno de esos carbonos que tienen el doble enlace se van a convertir en carbonilo. Se van a convertir en carbonilo. Tener presente eso. Ya tú luego todo lo otro no cambia. Ni los hidrógenos, ni los radicales. O sea, se queda todo igual. Y por lo tanto, en el de abajo, usted va a poner, por ejemplo, R1. El carbono que tiene el doble enlace se convirtió en carbonilo y está enlazado también a un R2 más R3 enlazado a un carbono que se convirtió en carbonilo y ese carbono tenía también un hidrógeno, se queda así. Más también se forma el hidróxido de zinc. Entonces, ¿cómo se llamaría eso? Tengo un alqueno que me dio lugar a una cetona y también a un aldehído. El último caso, si yo tengo, por ejemplo, un alqueno que ya no tiene más sustituciones, o sea, que tiene su cantidad máxima de sustituciones. Ese último hidrógeno que está ahí en el segundo carbono, lo voy a cambiar por un R. Y voy a tener entonces R1, carbono, R2, doble enlace, carbono. Luego R3 y luego R4. Mire, yo lo voy a poner aquí bueno, está bien así. Ahí lo estamos viendo como si fuera tetraédrico, pero no es tetraédrico, ¿verdad? No lo puse en esta forma aquí. Ustedes ven que se ve así como trigonal, ¿verdad? Como habíamos visto la hibridación SP2, ¿verdad?
Pero da igual. En este caso usted lo puede ver como es tipo general. O sea, lo podemos ver así. Pero entienda que lo podemos poner tipo plano. Pero como tiene doble enlace, es plano. Entonces, aquí luego usted va a adicionar ozono y también al final zinc. Usted va a hacer lo mismo que hizo arriba. Ahora se rompe la cadena aquí. Va a tener entonces un compuesto en el que tiene R1, carbonilo, R2, más R3, carbonilo, R4. Y si nota, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos ahora dos cetonas, cetona y cetona, más la formación de hidróxido de zinc. Y el alqueno. O sea, el alqueno de donde parte. Yo solamente voy a poner un ejemplo porque eso es demasiado. O sea, yo voy a hacer un ejemplo de cada uno. Usted tiene unas prácticas ahí que va. Voy a hacer un ejemplo como el B, que sería un alqueno que te da al final una acetona y un aldehído. Entonces, imaginemos. Yo tengo, por ejemplo, bueno, el mismo que hemos copiado siempre. Aquí. Tengo ese que está aquí. Ya no necesito eso de que es positivo, que es negativo, nada de eso. Tengo ese alqueno. Ese alqueno yo lo voy a oxidar con ozono. Entonces, primero es, recuerde, ozono y luego zinc en medio acuoso. Realmente son dos reacciones que hay ahí, pero uno la está viendo simplificada para ahorrar tiempo, ¿verdad? Entonces, recuerde que se va a romper aquí el alqueno, se rompe ahí y te forma dos compuestos. El primero, obviamente, usted está viendo que te va a dar un aldehído, porque tiene un hidrógeno. El otro no tiene hidrógeno, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces te va a dar CH3, metil, CH3, más el subproducto hidróxido de zinc. Si nota, simplemente cambia los carbonos que tienen el doble enlace por carbonilo y le deja todo lo que tiene enlazado. Por ejemplo, el primero, ¿cómo se llamaría? Recuerde que para nombrar aldehído, bueno, recuerde, no, usted lo está viendo por primera vez, pero para nombrar aldehído es muy sencillo. Usted simplemente tiene que asumir como que ese carbonilo con el hidrógeno es un CH3. Si es un CH3, entonces usted está diciendo que es eso, ¿verdad? Y ese alcano, ¿cómo se llama? Etano, ¿verdad? El metano. Para yo nombrar un aldehído, yo asumo de qué alcano proviene. En este caso, yo asumo que este proviene del etano. Ahora, yo voy a cambiar la terminación O del alcano, de dónde proviene, por la terminación al. Entonces sería etanal. Entonces, este compuesto se llama etanal. Lo mismo yo voy a hacer con el que sigue. Ese que sigue tiene 3 átomos de carbono. Entonces, deriva del alcano que tiene 3 átomos de carbono, que entonces en este caso sería propano. Usted, como viene del propano, va a cambiar la terminación O por la terminación ona. Entonces sería propanona. Ya otros nombres que tengan comunes, ya eso lo vamos a ver en Orgánica 2. Otro nombre como la acetona, que es la que se usa para remover el esmalte de las uñas, o sea, disolver pintura y esas cosas.
Y ahí vimos ese ejemplo. ¿Qué más? Bueno, falta la que es con permanganato de potasio. La que es con permanganato de potasio. ¿Te puedes Ajá. repetir la regla de la nomenclatura del pasado? Ok, por ejemplo, yo tengo la primera. La primera es de 2 átomos de carbono. Porque tengo aquí el grupo funcional del aldehído, que es eh, carbonilo enlazado a un hidrógeno, ¿verdad? Ese es el grupo de los aldehídos. Yo para derivarlo o para asumir de dónde o de qué alcano proviene, simplemente yo lo convierto en un CH3. Entonces sabría que viene entonces el etano. Pero es por la cantidad de carbono que tiene. Como viene del etano, y yo lo voy a nombrar, entonces yo digo, viene del etano. Entonces, para nombrar, según la regla UPAC, yo voy a cambiar la terminación O del nombre de ese alcano, en este caso es etano, y la voy a cambiar por la terminación al. Me quedaría entonces como etanal. A diferencia de que si es una acetona, como esa que está aquí, yo cambio, por ejemplo, ese carbonilo por un CH2, ¿verdad? Entonces sería como CH3, CH2, CH3. Y ese es el alcano de donde proviene esa acetona. ¿Cómo se llama ese alcano? Propano. Voy a cambiar la terminación O por ona. Y entonces la acetona sería propanona. Ok, ¿Entiendes? gracias, profe. Sí. Ok, bien. ¿Alguna otra pregunta? Y en la otra es un poco más larga. Esa, ustedes se van a auxiliar del video que está en la plataforma. Pero sí vamos a terminar con la combustión, que es una oxidación también, ¿verdad? Ese sí la vamos a hacer aquí porque es mucho más rápida. Usted sabe que la combustión de compuestos orgánicos genera dióxido de carbono y vapor de agua. Entonces la que es oxidación con permanganato de potasio, tanto en medio ácido como básico, usted se va a auxiliar del video. Aquí déjame ver, 7. De oxidación con ozono también hay videos, de todas hay videos. Así usted, por ejemplo, se va auxiliando cuando tenga que hacerlo. El 8 y último de hoy. Combustión. Combustión, que es la quema, ¿verdad? De combustible, ¿verdad? O derivados de compuestos orgánicos en presencia de oxígeno. Y así fuese pirólisis, es calentamiento en ausencia de oxígeno. Entonces, es como que yo diga, bueno, aquí vamos a poner ejemplos como tal, no vamos a poner simbología porque se hace más complicado porque hay que poner hidrógeno, ¿verdad? Imaginemos que yo tengo aquí lo vamos a ver como lo siguiente. Eh, Usted quiere realizar la combustión de un alqueno. Imaginemos, un alqueno que tiene 4 átomos de carbono. Recuerde que la fórmula general de los alquenos, si el alqueno tiene un solo doble enlace, sería CnH2n. Si yo quiero ver la combustión de un alqueno, pues aquí lo vamos a ver como en forma molecular. Si yo quiero ver la combustión de un alqueno de 4 átomos de carbono, entonces sería CH4, entonces sería 2 veces N, que es el 4, entonces 2 por 4, 8. Ese es el alqueno, ¿verdad?
Ese alqueno lo voy a quemar. Vamos a poner aquí llama. O en contacto con el fuego en presencia de oxígeno. Eso me va a generar entonces dióxido de carbono más agua más energía en forma de calor. Y ya entonces ya luego usted balancea. Ya sabe que tiene 4 átomos de carbono del lado izquierdo. Entonces coloca aquí un 4. Ahora seguimos con los hidrógenos. Tengo del lado derecho 8 hidrógenos. Entonces de aquel lado tengo solamente 2. Pongo un 4. 4 por 2, 8. Me falta ahora ver que el oxígeno. Del lado derecho, de izquierdo tengo 2 y del lado derecho tengo 4 por 2, 8 más 4 por 1, que es 4 más 8, 12. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Adicionar un 6 aquí. Y ya. Ese alqueno que tenemos ahí, usted simplemente tiene que ver cuántos átomos de carbono tiene. Si tiene 4, obviamente es el buteno. Digo, ahí no sabemos si es buteno, ¿verdad? Porque puede ser 2-buteno también, que cumple con la misma fórmula molecular. Ahí si usted quiere, en caso de, ¿verdad? No le ponemos el nombre, porque puede ser buteno, puede ser 2-buteno. Ahora, si yo te estoy diciendo que represente la combustión del buteno, ya usted sabe que va a poner eso mismo así tal cual como yo lo he puesto ahí. CH4, H8 más lo que sigue. Y ya luego entonces, dependiendo, usted podría tener la combustión de otros tipos de alquenos. Hasta ahora, ¿alguna pregunta sobre todos esos garabatos que hemos hecho hoy? Recuerda que yo le voy a enviar este documento en PPT para que lo tengan. Y se está grabando la videoconferencia, o sea que también van a tener acceso a la videoconferencia.